Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Una situación muy particular se presenta en este 2025 con la irrupción violenta de la inteligencia artificial y la interrogante si va a ser positiva o negativa. Decíamos recientemente que cuando se descubrió el átomo de uranio era con finalidades médicas, científicas, comerciales y no para emplear en la guerra, como fue en Hiroshima y Nagasaki en 1945, en agosto, contra un pueblo independiente, sobre todo en paz, porque estaba terminando ya la guerra, y contra la población civil, no contra los objetivos militares. Eso es lo que presagia un poco para los que se alarman con la inteligencia artificial, lo que ahora pudiera pasar con un mal uso de la inteligencia artificial, sobre todo en las armas de guerra y en la destrucción de la humanidad. Pero es que también hay un nuevo modelo que se rompe, se cierra el ciclo de 1945 en las Naciones Unidas y del orden internacional, ahora con una ruptura con poderes, pluralidad en todo el mundo, pero además con la violencia que se instala y las guerras y gobiernos de derecha radicales, gestos coléricos, emocionales, frente a la racionalidad. Incluso lo que decía alguna vez Kissinger, que con la inteligencia artificial y lo que está pasando ahora con gobiernos autoritarios, es el caso de Estados Unidos, que los propios norteamericanos critican, de un presidente donde la racionalidad está de lado y son actitudes temporales. Es el caso de cerrar la posibilidad del petróleo venezolano en Estados Unidos, que como decía el vicepresidente, perjudica más a los Estados Unidos porque esas refinerías están adaptadas para el petróleo venezolano y el costo es extraordinario para ellos, además la cercanía que tiene el petróleo venezolano, y naturalmente esto obliga a un análisis. Hoy invitamos a un especialista en esta materia porque es una noticia que va a incidir en la política nacional, pero también en el nuevo marco de la política internacional, sobre todo en el mundo del petróleo. Por cierto, recientemente estuvimos conversando con el rector de la Universidad del Petróleo, Castro Sotelo, y nos decía precisamente la importancia que le dan hoy a utilizar la inteligencia artificial en el mundo del petróleo, en la optimización de los trabajos, la seguridad que genera y particularmente la posibilidad de mayor rendimiento con un horizonte, en ese caso, positivo. Sin embargo, tiene que haber siempre la referencia ética y moral y jurídica frente a la inteligencia artificial. Y frente a lo político, veremos cómo sigue evolucionando el mundo, sobre todo con esta actitud de Trump fuera de Europa, negando la participación de Ucrania en los diálogos necesarios y la participación europea, que son los vecinos de Rusia. Y en una nueva relación que no se había visto, como vimos en el Consejo de Seguridad, de votar juntos Estados Unidos y Rusia, y muchas veces dejar de lado principios fundamentales de lo que Occidente ha defendido en pluralismo, en democracia y en libertad, sobre todo en el tema de la ruptura territorial, como ha sido el caso de Ucrania, donde Europa insiste en que Ucrania debe estar en las conversaciones y deben de respetarse su territorialidad. Pero además una de las críticas es el poder económico que cerca a muchos gobiernos, y en el caso de Donald Trump se ha criticado que el gobierno está, como decía Trump, encantado con la presencia precisamente allí en Washington del trabajo de Elon Musk. En la primera reunión del gabinete con el jefe de Estado, allí estuvo presente el dueño de Tesla y SpaceX, como también el tema como invitado de honor que ha perjudicado y ha criticado a mucha gente porque naturalmente es el poder económico que está dirigiendo el poder político. Incluso se habla de aquella imagen de Musk con su hijo en la sala del Capitolio, en la sala oval. Son principios, son protocolos que se deben defender. Y en este caso, la influencia que ha tenido el mismo Musk en elecciones como la de Alemania o en Europa, donde acogen las tesis de la derecha, de la extrema derecha, contra lo que ha sido la tradición del Estado social y derecho. Veamos esta situación en Washington. Elon Musk participó el miércoles de la primera reunión de gabinete de Donald Trump. El presidente estadounidense dijo que el gobierno está encantado con el trabajo del jefe de Tesla y SpaceX, a quien le encomendó reducir el tamaño de la administración federal. Tenemos que movernos rápidamente si queremos lograr una reducción del déficit de $1 billón en el ejercicio 2026. Requiere ahorrar $4.000 millones al día, todos los días, desde ahora hasta finales de septiembre. Pero podemos hacerlo y lo haremos. La reunión, acompañada de una sesión de preguntas y respuestas de 1 hora con los medios de comunicación, fue una oportunidad para que Trump promocionara su política. El republicano proclamó avances en las negociaciones para poner fin a la invasión rusa de Ucrania y dijo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitará la Casa Blanca el viernes para firmar un acuerdo que dará a Washington acceso a las tierras raras de Kiev. Sin embargo, dijo que Zelensky puede olvidarse de una adhesión de Ucrania a la OTAN.
No voy a ofrecer garantías de seguridad que vayan más allá de lo estrictamente necesario. Vamos a dejar que Europa lo haga porque Europa es su vecino de al lado. Pero vamos a asegurarnos de que todo salga bien. El magnate republicano dijo estar dispuesto a imponer aranceles del 25% a muchas importaciones de Europa, su aliado clave, y sostuvo que la Unión Europea se creó para fastidiar a Estados Unidos. También reveló que los aranceles del 25% anunciados a México y Canadá se aplicarán el 2 de abril. El próximo martes expira el plazo de un mes, dado a principios de febrero, para alcanzar un acuerdo con el fin de evitarlos. Anunció además que revertirá las concesiones petroleras a Venezuela, otorgadas por su predecesor Joe Biden en 2022, cuando se autorizó a Chevron a operar en el país caribeño. Es absurdo esta actitud del presidente Trump frente a Venezuela en momentos en que Estados Unidos necesita el petróleo venezolano y cuando el gobierno ha abierto la posibilidad del diálogo con Estados Unidos. La energía es fundamental en el mundo de hoy y las relaciones internacionales obligan a ser pragmáticos, es lo que ha hecho China en sus relaciones con el mundo y en la visión del comercio como vínculo en las relaciones internacionales. Igualmente, esa actitud del presidente Trump frente a Europa es absurda. Estados Unidos dio la muestra de lo que es la democracia desde 1766 y además con toda la revolución estadounidense y la Constitución de 1776 abrió el camino en la Constitución de Filadelfia a la democracia, a la libertad, al pluralismo y al respeto de la autonomía de los poderes. Desde la primera Constitución, la única de Estados Unidos que ha sido reformulada varias veces con enmiendas, garantiza ese derecho que pareciera que Trump quiere romper, incluyendo el tema de la reforma constitucional para poder postularse nuevamente a la presidencia de Estados Unidos, con lo cual rompe con toda la historia de lo que es en Estados Unidos el hecho constitucional. Y en cuanto a América Latina, sigue preocupada por la situación del mundo, por eso reuniones regionales como esta entre España, Brasil, Colombia, Chile y Uruguay acordaron combatir los contenidos en materia de inteligencia artificial, el mal uso de la misma y particularmente la desinformación en las redes sociales que alimenta el extremismo y la polarización. América Latina no quiere caer en ese drama de la extrema derecha y extrema izquierda que está ahora en el debate europeo. En América Latina los últimos gobiernos han sido más bien de la izquierda pero hacia el centro, la derecha hacia el centro, conviviendo la pluralidad y garantizando el uso constitucional en eso que se ha llamado desde la Segunda Guerra Mundial el Estado social y de derecho, cuyo ejemplo precisamente nace en Alemania y particularmente en Francia, que hoy son los dos voceros de esa democracia en función, donde se aceptan la pluralidad, esa división de los poderes y sobre todo la alternabilidad y además la posibilidad de que el pueblo pueda opinar con órganos serios, respectivos y además con plena autonomía. Por eso, esta actitud de América Latina sigue siendo en los escenarios internacionales muy importante cuando se han acabado los golpes de Estado de Derecho y de izquierda y cuando la democracia es una exigencia, pero también dentro de los cánones plurales y universales de la democracia participativa representativa. Y ahora se habla de democracia cognitiva porque tienen que tener mayor sabiduría los que gobiernan y los parlamentos tener mayor instrucción. Los líderes de España, Brasil, Colombia, Chile y el presidente electo de Uruguay acordaron el miércoles combatir los contenidos de desinformación en redes sociales, que según ellos alimentan el extremismo y la polarización. Según un comunicado conjunto divulgado por la presidencia de Colombia, los líderes delinearon acciones conjuntas para hacer frente a la desigualdad, la desinformación y el uso malintencionado de las redes sociales y otras tecnologías digitales. Un comunicado del gobierno español señala, por su parte, que el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, propuso 3 medidas para combatir la desinformación, que según él está dañando la democracia. Por su parte, el gobierno de Lula ha manifestado su preocupación por los discursos de odio y el fin de la verificación independiente en Estados Unidos de las plataformas de Meta, casa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram. A su vez, el presidente izquierdista colombiano Petro insiste en ser víctima de ataques de la derecha y de los medios tradicionales con la difusión de noticias falsas. Hay muchísimos materiales en la vida diplomática internacional, hoy en la agenda diplomática, para analizar por las contradicciones, los riesgos y los peligros para la democracia y el desarrollo en paz. Además, las guerras no terminan, como la de Rusia y Ucrania o la del Medio Oriente, con interrogantes ahora en el África, en el Congo, y un problema fundamental para la inmigración en esos países. Y esto nos obliga a un análisis profundo sobre la situación actual y siempre posteriormente sobre todo el análisis de las consecuencias de la decisión de Estados Unidos frente al tema petrolero
y el reto para Venezuela de nuevas fuentes de energía, además del petróleo y la diversificación de su economía, hacia una economía rentable y sostenible. Además, lo que tiene que ver con lo que planteando a nivel internacional está en este momento la Unión Europea, acercándose más a América Latina, que debe aprovechar ese puente, sobre todo con dos países tan cercanos como son Portugal y España. Todos los periódicos del mundo el 24 de febrero del 2022 anunciaban en sus primeras páginas la invasión y la operación militar de Rusia en Ucrania a las 6:10 de las horas de Europa. La primera mención en el sitio web de la prensa internacional, que era una guerra cuyo nombre el presidente ruso guardó silencio durante un discurso televisado transmitido al amanecer. Una intervención en la que el presidente Putin afirmó que quería desnazificar a Ucrania y defender a las repúblicas separatistas prorrusas de Donbass. 2 días antes había ordenado a sus tropas entrar en las regiones de Donetsk y Lugansk, invadidas también por Rusia, y esa noche, el 24 de febrero, incluso antes del ejército ruso lanzara su ofensiva, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, había anticipado los puntos de discusión del Kremlin en una intervención televisada en forma de lección de la historia. ¿Cómo puede ser un nazi?, explicaba él, si mi abuelo, que pasó toda la guerra en el ejército soviético, y mi familia ha sido judía. Era un discurso dirigido en parte a los rusos y pronunciado en su idioma ruso. Ustedes conocen nuestro pueblo, decían, conocen nuestros principios, así que escúchense ustedes mismos y eviten una guerra fratricida. Después de las crisis en Ucrania políticas, donde se derrotó la tesis política favorable a Rusia, acusó Rusia al gobierno de Ucrania de ser ultraderecha, y Putin, que se ha convertido en un modelo para la ultraderecha en Europa y el mundo, con el tiempo Rusia recomendó presión y llevó sus ejércitos a la frontera de Ucrania. En esta guerra de comienzo, a partir del 2024, ocupó Rusia el 20% de Ucrania y estimó que entre el 3 y 3.5 millones de ucranianos vivirían bajo ocupación de Rusia. Desde la invasión, los territorios ocupados perdieron aproximadamente la mitad de su población. Más allá de las razones históricas, hay razones económicas. Ucrania es fundamental en hidrocarburos, incluso para el tránsito del petróleo ruso a otras regiones. Además, es un país rico en recursos naturales y en particular minerales. Hay abundancia de hierro, carbón, magnesio, gas natural, petróleo, sal, azufre, magnesio, grafito, titanio y muchos otros recursos que Rusia tiene a sus manos y quisiera tener la ocupación de todo el territorio, pero la situación internacional le va a impedir llegar a ese objetivo y tener que negociar, pero Ucrania también tendrá que ceder parte del territorio para una paz definitiva y total. En este tercer aniversario de la invasión rusa, el presidente ucraniano nuevamente ha estado en foros internacionales y a nivel bilateral llamando a una paz sostenible en Ucrania. Líderes internacionales muestran su apoyo a Kiev y en las Naciones Unidas hay un respaldo global hacia Ucrania para impedir la violación del derecho internacional. Sin embargo, este año debería ser el comienzo de una paz real y duradera. Eso lo ha señalado la comunidad internacional. Para el presidente Zelensky han sido 3 años de resistencia, 3 años de gratitud, como lo dice la prensa alemana, 3 años de absoluto heroísmo de los ucranianos, y agradeció Zelensky a todos los que defienden y apoyan a su país. Mientras que Rusia reclama un derecho histórico y territorial dentro de territorios donde la población rusa es mayoritaria y está dispuesta a negociar ahora con el presidente Trump una paz definitiva entre Ucrania y Rusia. Veremos cuáles son las condiciones y las negociaciones para este importante hecho. Para los 27 países de la Unión Europea se ha expresado Ursula von der Leyen. La capital, Kiev, y Ucrania es parte de Europa. Y en esta lucha por la supervivencia no solo está en el juego de destino de Ucrania, sino el destino de toda Europa. Vimos en la prensa europea que el presidente del gobierno español expresó, Pedro Sánchez, 3 años después del inicio de la agresión rusa, nuestro compromiso con el pueblo ucraniano sigue siendo intacto. Con este tercer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, tal vez se llegue a un acuerdo porque el nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y el presidente Putin han acordado que van a poner fin al conflicto lo más pronto posible.